¿Qué tienen en común un niño criado en la pobreza, entre drogas, violencia y abandono con las salas de mármol del Capitolio de Washington? En Estados Unidos, donde los apellidos Kennedy, Bush y Clinton han monopolizado el poder durante generaciones, parecía imposible imaginar que alguien como J.D. Vance, un muchacho de Ohio marcado por la adicción familiar, el caos doméstico y el fracaso educativo, pudiera convertirse en el rostro emergente de una nueva dinastía política. Y sin embargo, ahí está, jurando como vicepresidente de Estados Unidos en 2025, con su esposa idoamericana a su lado, sus hijos vestidos con trajes impecables y una historia tan improbable que ningún guionista se habría atrevido a escribirla. Esta es la historia de la familia Vance, los herederos políticos más inesperados y más resonantes de la historia moderna estadounidense. Una familia que lo tenía todo en contra y que aún así logró conquistar el corazón de un país. El relato comienza en Milltown, Ohio, una ciudad industrial devastada por la desindustrialización, el desempleo y la epidemia de opioides. Allí nació James Donald Bowman, más conocido como J.D. Vance, en 1984. Su madre, Beverly Vance, era enfermera, pero su lucha contra las adicciones, desde el alcohol hasta la heroína, convirtió su hogar en un campo minado emocional. Su padre biológico lo abandonó antes de que pudiera recordarlo. J.D. creció entre mudanzas, discusiones violentas, novios fugaces de su madre y un sentimiento constante de inestabilidad. Si alguien estaba destinado a caer, era él. Pero entonces, en medio del caos, apareció un ancla, su abuela Bonnie Mama Vance, una mujer feroz, de armas tomar, que dormía con una pistola bajo la almohada y no dudaba en usar la violencia si creía que era necesaria para mantener el orden. Mama era todo menos convencional, adoraba a Bill Clinton, maldecía sin filtro y despreciaba la debilidad, y sin embargo, fue ella quien le enseñó a J.D. a leer, a pensar y a resistir. Con su ejemplo, plantó en su nieto una semilla de fuerza que crecería hasta romper todas las probabilidades. El padre adoptivo de J.D., Don Bowman, lo crió durante una etapa crucial de su infancia, pero fue la figura de Mama y de su esposo Papa, un trabajador de la acería local que murió cuando J.D. era adolescente, la que se grabó en su memoria. Aquella familia, marcada por el legado escocés-irlandés de los Hillbillies que emigraron de Kentucky al norte industrial, representaba una América olvidada que luchaba por sobrevivir sin voz ni representación. A pesar de las dificultades, Vance logró graduarse de la secundaria y se alistó en los Marines, donde sirvió como corresponsal militar en Irak. Fue allí, en el desierto, donde descubrió disciplina, estructura y propósito. Gracias a los beneficios del GI Bill, estudió en la Universidad Estatal de Ohio, donde se graduó con honores y posteriormente fue admitido en la Escuela de Derecho de Yale, el lugar donde su vida cambiaría para siempre. En Yale conoció a Usha Silicuri, hija de inmigrantes indios, brillante, elegante, imperturbable. Ella venía de otro mundo. Su padre era profesor del prestigioso Instituto Tecnológico de Madras, AAT, su madre una investigadora científica. Usha había estudiado en Yale, en Cambridge, había dado clases en China y trabajado en la Corte Suprema junto al presidente John Roberts. ¿Qué tenía en común con un ex-marín de Ohio? Tal vez nada. Tal vez todo. Lo cierto es que se enamoraron. En las bibliotecas de Yale, entre ensayos y cafés, J.D. encontró en Usha no solo una compañera, sino una brújula moral e intelectual. Se casaron en 2014 en una ceremonia donde se mezclaron salmos bíblicos con bendiciones hindúes en un gesto simbólico que predecía lo que vendría. Una familia tan improbable como poderosa. Ese mismo año, Vance comenzó a escribir un libro. Lo llamó Hillbilly Elegy, y lo que empezó como una memoria familiar se transformó en un fenómeno editorial explosivo. Publicado en 2016, se convirtió en bestseller del New York Times. Fue traducido a decenas de idiomas y adaptado por Netflix en una película protagonizada por Glenn Close y Amy Adams. La historia de un chico pobre criado por una abuela irascible que llega a Yale y encuentra su voz resonó profundamente en una América dividida. El libro lanzó a Vance al estrellato, fundó una firma de capital de riesgo en Silicon Valley y comenzó a opinar públicamente sobre política, cultura y el futuro de la clase trabajadora. Aunque había sido criado en una familia demócrata, Vance giró hacia la derecha, criticando a las élites culturales, defendiendo los valores tradicionales y apoyando abiertamente a Donald Trump. En 2022 se lanzó al Senado por Ohio y ganó contra todo pronóstico. Su imagen, el chico de los Apalaches convertido en senador, fue irresistible para el movimiento conservador. En 2024, Trump lo eligió como su compañero de fórmula, y así Vance, el muchacho que comía cereal con agua porque no había leche en casa, se convirtió en el vicepresidente de los Estados Unidos. Pero los fans no llegaron solos. Usha, con su elegancia imperturbable, se convirtió en un ícono silencioso de la campaña. Hablaba poco, pero con precisión quirúrgica. Aparecía con sus hijos, Ewan, Vivek y Maribel, en los momentos clave.
Y sin necesidad de discursos estridentes, transmitía una imagen de estabilidad, multiculturalismo y sofisticación que equilibraba la narrativa rústica de su esposo. La ceremonia de investidura en enero de 2025 fue más que un acto protocolar, fue un momento cargado de simbolismo, emoción y redención. Allí, entre la multitud, los ojos no solo estaban puestos en el nuevo vicepresidente, sino también en una figura que personificaba una transformación profunda: Beverly Vance, la madre de JD. Después de más de una década luchando contra adicciones que casi la destruyen, se presentó al mundo sobria, serena y orgullosa. Llevaba un abrigo rojo escarlata que contrastaba con el cielo invernal, y en sus brazos sostenía a su nieta pequeña, símbolo de una nueva generación libre del caos que marcó su propia maternidad. Era la imagen viva de la redención, una mujer que había tocado fondo y había escalado paso a paso hasta poder ver a su hijo, aquel niño que una vez la vio caer, convertirse en el segundo hombre más poderoso del país. Y aunque Mama ya no estaba físicamente, su presencia lo impregnaba todo, desde las frases que JD usaba en sus discursos hasta las políticas que impulsaba: reforma del sistema de salud mental, lucha contra la adicción, reconstrucción del cinturón industrial. Todo llevaba el sello de aquella abuela que jamás imaginó que su legado llegaría al despacho Oval. Hoy, los Vance viven en el Observatorio Naval, la residencia oficial del vicepresidente. Su estilo es discreto, sin excesos, pero con un aura de sobriedad y propósito. JD lidera comités estratégicos sobre desarrollo económico rural, mientras Usha encabeza programas de educación y cultura con énfasis en la infancia y las comunidades inmigrantes. Sus hijos asisten a escuelas bilingües y crecen entre las raíces sureñas de su padre y las tradiciones hindúes de su madre. Y aunque hay quienes cuestionan su ascenso, acusándolo de oportunismo político o de haber abandonado sus raíces ideológicas, lo cierto es que su historia representa algo más grande: la redefinición del poder en Estados Unidos. Ya no se trata solo de apellidos patricios o fortunas heredadas. Ahora un chico de un hogar roto, una mujer de ascendencia india y 3 niños mestizos ocupan el segundo escalón más alto del gobierno federal. Los Vance no solo llegaron, se han instalado como una nueva dinastía. No se sabe si JD buscará la presidencia en el futuro, pero en el terreno ya está sembrado. Con un relato personal potente, una red de poder en expansión y un electorado que conecta a su mensaje, los Vance están aquí para quedarse. Y si algo nos enseña esta historia es que en Estados Unidos a veces los herederos del poder no se encuentran en Harvard ni en los clubes de golf, sino en una casa destartalada de Ohio, custodiada por una abuela con una pistola y alimentada por el hambre de salir adelante, cueste lo que cueste. Si este video te dejó con la boca abierta, imagina lo que viene. Dale like si disfrutaste el viaje, comenta qué fue lo que más te impactó, suscríbete para no perderte ninguna historia de lujo y poder y compártelo con alguien que sueña en grande. Aquí no solo contamos historias, las vivimos contigo. Gracias por estar aquí y recuerda, lo mejor del mundo está por descubrirse. Nos vemos en el próximo video.